CIA, Sistema Informativo de las Américas, y Al Día Noticias, informando a Colombia. 6 de la mañana, 35 minutos. John Didier Rodríguez Marina, a esta hora con invitados en la mesa de trabajo. Hablamos de Bogotá, Cundinamarca, Colombia y el mundo a través del Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas y el Día Noticias. John Didier, usted tiene la palabra a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Gracias, Carlos. Y en efecto, y tal como lo acaba de registrar también las informaciones de José Luis Ramírez, uno de los hechos más importantes en este momento en Colombia está en el campo político. Y de esa manera abrimos nuestros titulares. La denuncia que ha hecho la campaña de Gustavo Petro, en el sentido de que está amenazado y que por eso no va a la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío, cancelada la agenda 3 y 4 de mayo del candidato del pacto histórico. La policía y el gobierno no tienen información sobre un atentado contra Gustavo Petro. No obstante, la Fiscalía abrió formalmente ya una investigación para establecer la realidad sobre estas supuestas amenazas que han hecho al candidato presidencial. Establecemos comunicación a esta hora con Daniel Briceño. Él es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en análisis político y electoral. Daniel, muy buenos días. Buenos días, John Didier, a Carlos Hernández y a concejal Carlos Carrillo, que lo veo por ahí. Bueno, entonces, Daniel, sobre esta noticia con la que amanece hoy el país, ¿qué análisis tiene usted de lo que está pasando en materia política en la campaña presidencial? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que no hay que desestimar ningún tipo de denuncia que se haga sobre la vida de algún tipo de candidato. Creo que las autoridades deben velar por la seguridad de todos los candidatos, pero también creo que hace mal como tal la campaña de Gustavo Petro y quienes lo rodean en crear un manto de dudas sobre la institucionalidad, una institucionalidad que se ha mostrado firme, una institucionalidad que le ha dado toda la seguridad al candidato Petro, una unidad nacional de protección, una policía nacional, un ejército nacional que siempre ha estado pendiente. Cada vez uno hasta ve en Twitter cuando Benedetti, el senador Benedetti, siempre pide más policía, más ejército. Digamos, el ministro Daniel Palacios, el ministro Diego Molano y el presidente Iván Duque pues han estado muy pendientes de la seguridad del candidato. Repito, no hay que desestimar ningún tipo de denuncia, son graves para cualquier candidato que se amenace en el país, pues afectaría de forma muy profunda la democracia, pero sí siento que este manto de duda que se está generando y que se está levantando sobre la institucionalidad en Colombia, en este caso en particular, pues no le hace bien al país y no le hace bien como tal a el ejército, a la policía y pues a las instituciones que han hecho su labor muy bien hasta el día de hoy. Sí, estamos entrando en un terreno, en una campaña, en recta final, último mes, últimas semanas de esta contienda. Y lo que ha mostrado la última encuesta es que se está centralizando la campaña presidencial en los dos candidatos, el de izquierda de Gustavo Petro, el de derecha Fico Gutiérrez, descolgándose un poco, desplomándose el centro, lo que podría ser Sergio Fajardo como alternativa en el país. Y en ese orden, pues parece que se destacan más los dimes y diretes entre las campañas que las mismas propuestas. Fíjese usted que en este momento hay una información en el sentido que Luis Felipe Henao, el jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, ha dicho o pidió mejor a la Fiscalía investigar al pacto histórico por infiltrar la campaña de Fico. ¿Y con qué se encuentra también uno desde la campaña del pacto histórico, que denunció que la campaña de Federico Gutiérrez habría incluido en la compra de votos? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, son varias situaciones. La primera es sobre las encuestas y el centro político. Creo Ujú. yo, y sabe el país por las últimas encuestas, que está por descontado que la segunda vuelta se dará entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro. Digamos, el centro político no logró ubicarse dentro del espectro político, no logró crear un proyecto. Muchos errores cometieron, digamos, empezando con que el Partido Verde, que supuestamente es el que lleva la batuta en la campaña de Sergio Fajardo, se encuentra, pues, diría yo, en su gran mayoría dentro de la campaña del pacto histórico, así o, hoy muchos lo quieran negar. Entonces,
sabemos que el Partido Verde hoy trabaja para Gustavo Petro y sabemos que desde la alcaldía de Bogotá se le hace un guiño también a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, el manojo de errores que llegó a cometer el centro político desde que se hizo la consulta, las peleas internas, las disputas que llegaron a cometer, pues hoy lo tienen dentro de este espectro. Digamos, Sergio Fajardo no logró salir con una propuesta clara, una propuesta certera, siguió con las mismas tibiezas del 2018 y eso pues a la gente en un país que requiere soluciones y un país que requiere decisiones no le gusta. Entonces por ese lado la campaña de Sergio Fajardo se ahogó. Por el otro lado, es cierto que hemos estado en una serie de contiendas y disputas, pero pues son disputas que no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, la propia confesión que hace el abogado Miguel Ángel del Río Malo sobre la infiltración que tiene la campaña de Fico, pues nos parece realmente grave, porque es el mismo Miguel Ángel el que lo advierte en una semana, donde dice que él mismo ha infiltrado las casas políticas de las castas políticas en la costa, entre ellos las de los Barguí, las de los Char, las de, bueno, varias casas de políticas, lo cual pues advierte a la campaña de Fico Gutiérrez, porque además agrega el abogado que estos infiltrados actúan como una serie de espías, así lo dice claramente. O sea, claro que él salió ayer después con Vicky Ávila a dar explicaciones, que no quiso decir eso, que sí lo quiso decir, pero realmente es grave que usemos este tipo de estrategias políticas, ¿cierto? Para sacar cualquier audio, sacar cualquier cosa cuando estamos en medio y estamos cruzando una línea de carácter delictual, digamos. Aquí Luis Felipe Henao tiene toda la razón en que aquí se cruzó una línea y aquí lo que se está haciendo es sacar información. Esto es realmente, esto es poco ético. Esto también, dijo Luis Felipe Henao, está violando como tal el Código Penal, porque pues se está violando las comunicaciones privadas. Entonces, realmente nos parece que esto que parecía ser una estrategia muy limpia por parte que iba a dirigir el abogado Miguel Ángel del Río, en donde supuestamente él iba a ir a denunciar a quienes compran votos, a los mochileros y todo esto que se ha sabido toda la vida desde la costa, pues resultó ser un plan supremamente sistemático en donde usted lo que hace es infiltrar gente suya que van como abogados voluntarios supuestamente para sacar información y luego mandarlo a la luz. Esto me parece que, aunque la campaña se termine centrando en este tipo de disputas, yo creo que no hay que pasarlas por alto. Daniel, usted como analista político, ¿qué le puede decir a los colombianos? ¿Cómo fue la alcaldía de Gustavo Petro? ¿Fue buen administrador Gustavo Petro en Bogotá? ¿Buen administrador público? Porque usted es abogado especialista en derecho público. ¿Fue buen administrador público Gustavo Petro como alcalde de Bogotá? Digamos, hay tres cosas que lamentablemente son difíciles de separar. El primero es la actuación política de Gustavo como alcalde y la segunda es la actuación como gerente de Gustavo como alcalde. Entonces, si los colombianos pudieran separar lo que es la proyección política, la actuación política de Gustavo Petro, que pues estuvo llena de grandes manifestaciones públicas, de grandes discursos, de grandes estrategias políticas, de lo que fue su alcaldía, pues realmente uno podría hacer un análisis más objetivo. Por ejemplo, son varios ejemplos para eso. Transmilenio y los buses. Todos sabemos aquí que cuando llegó Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro lo que tenía que hacer era abrir una licitación para cambiar los buses articulados de Transmilenio. ¿Por qué? Porque la ley establecía y los contratos de concesión establecían que esos buses no podían ir más allá de los 800.000 kilómetros, entre 800.000 y 1.000.000 kilómetros. No podían ir más allá. ¿Qué hizo Gustavo Petro? En vez de abrir dicha licitación para que la ciudad tuviera nuevos buses, lo que hizo fue ponerse de acuerdo con los concesionarios que ya nos habían hecho mucho daño, ¿cierto? Y alargarle la vida útil a esos buses. Entonces, la gente no se da cuenta que esto lo que terminó pasando fue que después teníamos buses varados, buses estrellados, buses que contaminaban, buses que prestaban mal servicio, y todo esto pasó durante los siguientes años. Entonces, un ejemplo. Segundo ejemplo, las promesas incumplidas de Gustavo Petro. Digamos, el número de jardines, el número de colegios que no se construyeron durante la alcaldía de Gustavo Petro. Porque las propuestas de Gustavo Petro se
se confundieron también con su legado político. Gustavo, como la alcaldesa Claudia López hoy, echó mucho discurso, hizo muchas promesas, pero al final no cumplió ni con el número de colegios ni con el número de jardines que prometió. Tercer punto, las basuras. El sistema de basuras de Gustavo Petro, y ya lo han dicho todas las autoridades, aunque ya ha ido un poco más allá en temas de responsabilidad fiscal, en temas de responsabilidad disciplinaria, fue un total fracaso. Gustavo Petro se caracterizó por la improvisación. Entonces, digamos, cuando uno mira 3 puntos claros, tema de basuras, tema de jardines y colegios, y tema de buses de Transmilenio y prestación de servicio de transporte público, uno se da cuenta que al separar el Gustavo Petro gerente del Gustavo Petro político, pues uno podría encontrar pues más aspectos. Ojalá la ciudadanía pudiera hacer y pudiera separar estos dos personajes, ¿cierto? Porque pues uno no puede llegar a decir y quitarle el mérito que Gustavo Petro pues, es un gran orador, pues sí, sí lo es, ¿cierto? Pero eso termina confundiendo a la gente porque pues Gustavo Petro fue un mal gerente en Bogotá y eso la ciudadanía lo sabía, pero pues digamos al confundirse con lo político pues queda totalmente desdibujado. Claro. Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político y Electoral. Muy amable, gracias por estar en el Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Gracias, John Didier, Carlos y a todos los de la mesa. Dios los bendiga. Igualmente para usted, ese es el análisis del momento a propósito de la noticia política en Colombia. 6:46. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el Sistema Informativo Auténtica.